Muy buenos días, alumnos de tercer año de secundaria de Sable, profesor Armando. Un saludo muy especial para todos ustedes y para todo el colegio de Ambo, de Galileo Galilei. Y para. Muy bien. Eh, el día de hoy, jóvenes de tercer año de secundaria, vamos a seguir con las clases. La vez pasada habíamos visto todo lo que es la comunicación con mi persona, pero estos temas continúan y son largos, ¿sí? Y esta vez vamos a ver las funciones del lenguaje o también más conocidos como características del lenguaje, ¿sí? Muy bien, primero vamos a empezar desde el concepto. ¿Qué es un lenguaje? ¿Qué nos dice que es un lenguaje? El lenguaje es la facultad exclusiva e inherente del ser humano que le permite comunicar ideas, emociones y deseos, ¿no? El lenguaje es una forma de la comunicación, ¿no? Pero esta vez especificado en diferentes ramas o raíces, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el lenguaje? ¿Para qué le sirve al ser humano? Para comunicar ideas, emociones y deseos, o expresar alegrías, también expresar tristezas, que la vez pasada lo habíamos visto, pero dentro del tema de la comunicación, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Esto tiene algunas características, las funciones del lenguaje. Uno es universal. ¿Por qué nos dice que es universal? Universal lo dice porque todo el mundo lo habla. Lo hablan en Perú, en castellano, lo hablan en Brasil, en portugués, lo hablan en Estados Unidos, en inglés, ¿no? Lo hablan en Italia, en italiano, ¿no? Lo hablan en Arabia, en árabe, ¿no? Todos lo hablan, pero en distintos idiomas. Por eso dice que es universal, porque todo el mundo lo habla, pero en distintos idiomas, ¿sí? Otra de sus características es innato, dice, ¿no? Vamos a ver qué es la palabra innato. Por ser una facultad, capacidad registrada en la naturaleza del hombre y está presente desde el momento que nace. ¿Por qué dice innato? Porque el ser humano nace ya con el lenguaje, nace ya con la comunicación. Desde el momento que él viene a esta vida, ya nace con el lenguaje y nace con la comunicación. Por eso dice que es innato, ¿sí? Tercero, racional. ¿Por qué dice que es racional? El lenguaje es racional por ser la base del pensamiento, dice, ¿no? ¿Por qué dice que es racional? Porque el ser humano piensa antes de hablar y una vez que ha pensado lo que va a decir, lo suelta hacia fuera, ¿no? Lo que piensa, él lo habla, ¿sí? Lo que piensa, él lo comunica, ¿sí? Por eso dice que es racional, ¿sí? Cuatro, doblemente articulado, dice, ¿no? Doblemente articulado, ¿sí? ¿Por qué dice que es doblemente articulado? Es cuando el hombre es solamente dotado de inteligencia superior, tiene la capacidad superficial para desarrollar su lenguaje en unidades significativas, ¿no? ¿Por qué dice articulado? Es cuando el hombre es solamente dotado de inteligencia, ¿sí? De inteligencia. Ya superior, tiene la capacidad suficiente para desarrollar su lenguaje en unidades significativas, ¿sí? En saber desintegrar algunas palabras, pero dentro del lenguaje, ¿sí? Muy bien. El lenguaje cumple las siguientes funciones, ¿sí? Lo que nos pide, las siguientes funciones. Esta función también se le conoce como función declarativa. Su mayor uso está en las noticias y documentos, dicen las noticias y en los documentos históricos, ¿no? Entonces, ¿por qué dice? A ver, ¿por qué dice? ¿Dónde está su mayor uso de la función representativa del lenguaje? Está en las noticias, dice, ¿no? Está en las noticias y en documentos históricos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es premio Nobel de literatura. ¿Qué está diciendo? O está informando que Mario Vargas Llosa es el premio Nobel de literatura, ¿no? El mayor porcentaje de muertes
por el COVID-19 o por el coronavirus está en los Estados Unidos, que está informando que el mayor porcentaje de muertes está en Estados Unidos, está informando. Entonces, cuando esa información pertenece a la función representativa o referencial, ¿sí? A la función representativa o referencial, ¿sí? Muy bien, también tenemos la función emotiva. La función emotiva o expresiva. Su propio nombre lo dice, ¿no? Expresa algo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice qué es el concepto, ¿ya? Es la función que se centra en el emisor, ¿no? ¿Quién quiere decir el emisor? La persona que suelta el mensaje, el que inicia una cierta comunicación, ¿no? Pues da a conocer su estado de ánimo, ¿ves? Su estado de ánimo. Emotiva y expresiva viene a ser prácticamente estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá lo he puesto. Te extraño como no tienes idea, ¿no? ¿Sí? Te extraño como no tienes idea. Te adoro cada día más, ¿no? Que tengas un grandioso día, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la función emotiva y expresiva? ¿Qué viene a ser? Es cuando el emisor da a conocer sus estados anímicos, sus estados de ánimo, ¿sí? Muy bien. La función conativa o apelativa también viene a ser la siguiente. Vamos a ver qué es el concepto de la función conativa o apelativa, ¿sí? Busca atraer la atención del receptor, busca atraer la atención del receptor, ¿no? Para lograr incluir en su voluntad. Ejemplo, cierre esa puerta, por favor. ¿Qué le está ordenando el emisor al receptor, no? Que cierre esa puerta, por favor, ¿no? Por ejemplo, el emisor que le ordena, por ejemplo, ¿no? Puedes traer esa escoba, por favor. ¿Qué te estoy ordenando al receptor? Que traigas esa escoba, por favor, ¿sí? Luciana toma la leche. Le está ordenando que Luciana tome la leche, ¿sí? No boten la basura por la ventana del carro. ¿Qué está ordenando? Que no boten la basura por la ventana del carro, ¿no? ¿Sí? Por favor, ¿me puedes traer ese libro? ¿Qué te estoy ordenando? Que tú eres el receptor, que traigas ese libro, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer con activa o apelativa? Busca atraer la atención del receptor, ¿no? Busca atraer la atención del receptor, ¿sí? Muy bien. Estos son prácticamente las primeras funciones del lenguaje. Y las complementarias también, ¿sí? Tenemos dentro de las complementarias la función fática o de contacto. Vamos a ver qué es la función fática o de contacto. Es la función relacionada con el soporte físico de la comunicación, es decir, con el canal. Es la que se establece entre el emisor y el receptor para iniciar y concluir la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en forma de pregunta, ¿aló? ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Dónde se utiliza esto? Probando, mayormente cuando estás probando un micro antes de iniciar una ceremonia, ¿no? Una ceremonia, ¿sí? Si está funcionando el micro. 1, 2, 3. ¿No? Probando, dice, ¿no? ¿Sí? Para ver si está funcionando el micrófono, en otras palabras, ¿sí? ¿Escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Sí? Prácticamente busca llamar la atención de ¿quién? Del receptor, ¿no? Del receptor, ¿sí? Y la siguiente es la función metalingüística, la última, la función metalingüística, ¿sí? La función metalingüística. ¿Qué nos dice que es la función metalingüística? ¿Qué nos dice que es la función metalingüística? Es la que se emplea el lenguaje para estudiar y comprender el mismo lenguaje, ¿no? Por ejemplo, comprender al mismo lenguaje, ¿sí? Ejemplo, la oración se divide ¿en qué? En sujeto y predicado, ¿no? La palabra antojo tiene 3 sílabas, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que la palabra antojo yo lo puedo descomponer en 3 sílabas. Yo lo puedo descomponer en 3 sílabas, ¿sí? Antojo. Yo lo puedo descomponer en 3 sílabas. Y por último, la función poética.
¿Qué es la función poética? Es para llamar la atención lo que se quiere decir. Su uso más frecuente se da dentro de la literatura. ¿Ya? ¿Sí? Puede ser en frases o en poemas cortos, ¿ya? Golpes como el odio de Dios, ¿no? O también me enamoré de las perlas de tu boca, ¿no? En forma de poesía se dan estas frases, ¿sí? Muchísimas gracias, espero que hayan entendido. Hasta la próxima.